Hola, voy a dedicar los próximos 3 vídeos al péndulo cónico, uno de los ejemplos más característicos de problemas en los que interviene la fuerza centrípeta. El enunciado del problema dice lo siguiente. En el péndulo cónico de la figura, una masa m, suspendida de una cuerda de longitud L, describe un círculo horizontal de radio r. Calcula el ángulo con la vertical, la tensión de la cuerda y la velocidad de la bola. Como veis, el problema no da ningún dato numérico, nos da la masa, m, la longitud de la cuerda, L, y el radio del círculo horizontal, R, de manera que lo que nos pide el problema quedará en función de esos parámetros. Bueno, empezamos, y vamos a hacerlo calculando el ángulo alfa entre la cuerda y la vertical. Esto en realidad es un problema de trigonometría. Os he dibujado el triángulo rectángulo que forma la cuerda L con la vertical y el radio de la circunferencia. Puesto que los parámetros que conocemos son el cateto opuesto al ángulo, R, y la hipotenusa, L, elegimos el seno para obtener el ángulo. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, R, partido la hipotenusa, L. Esto es lo que vale el seno de alfa. Si queremos saber lo que vale alfa, calculamos el arcoseno de R partido L. Recuadramos la solución y vamos a calcular la tensión de la cuerda. Para ello, dibujamos las fuerzas que intervienen. Tenemos el peso hacia abajo y la tensión a lo largo de la cuerda. Habrá que descomponer la tensión en tensión X y tensión Y. Recordad que en problemas de fuerza centrípeta debemos elegir los ejes X e Y de manera que uno de ellos coincida con el radio de la curva que se describe. Por eso nuestro eje X está en la dirección del radio. Y por eso descomponemos la tensión y no el peso. Una vez que tenemos las fuerzas dibujadas, podemos ver lo que vale T sub X y T sub Y. T sub X será igual a T por el seno de alfa. Fijaros que T sub X es el cateto opuesto en el triángulo rectángulo que forma la tensión y sus componentes. T sub Y será el cateto contiguo, de manera que T sub Y será igual a T por coseno de alfa. Escribimos ahora las ecuaciones de Newton. En el eje X tenemos T sub X, que es la única fuerza en esa dirección, será igual a la fuerza centrípeta. En el eje Y tenemos T sub Y menos peso igual a 0. Podemos trabajar un poco estas ecuaciones. Empezamos por la primera. T sub X es igual a T por seno de alfa, y la fuerza centrípeta es igual a la masa por velocidad al cuadrado partido por radio. En la segunda tendremos que T por coseno de alfa es igual a masa por G. En esta segunda ecuación podemos despejar la tensión porque conocemos todo lo demás. Así la tensión será igual a la masa m por G partido por el coseno del ángulo alfa. Aunque el ángulo alfa no lo da el problema, recordemos que lo acabamos de obtener en la pregunta anterior. Bueno, pues podemos recuadrar la solución y vamos a calcular la velocidad. Para ello, nos quedamos con la primera ecuación. Una vez que conocemos la tensión, en esa expresión lo sabemos todo menos la velocidad. Así que solo tenemos que despejar. R pasa multiplicando y m pasa dividiendo, de manera que la velocidad al cuadrado será igual a r por t por seno de alfa partido m. Como acabamos de obtener la tensión y esta era igual a m por g partido coseno de alfa, podemos sustituir en la expresión. De manera que podemos simplificar. Para empezar, las masas se van y se nos queda seno de alfa partido coseno de alfa. Y eso, como sabemos, es la tangente. De manera que la velocidad al cuadrado es igual a r por g por la tangente de alfa. Quitamos el cuadrado tomando la raíz cuadrada y obtenemos que la velocidad a la que se mueve la masa en su movimiento circular es igual a la raíz cuadrada de r por g por tangente de alfa. Recuadramos la solución y hemos terminado. Os dejo para finalizar con las respuestas a todo lo que nos pedía el problema. Fijaros, como os dije al principio, que como no hay datos numéricos, todo se queda en función de las letras que el problema nos da como datos.
En el siguiente problema, el problema 4 asterisco, voy a resolver un problema idéntico a este, pero esta vez sí tendremos valores numéricos. Os espero. Un saludo y hasta pronto.